Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor sumamente importante para Latinoamérica y sin duda para el mundo entero, y es el gran Gabriel García Márquez, el padre del realismo mágico, también el creador de múltiples obras, entre ellas 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, Del amor y otros demonios, y muchísimas novelas sumamente exitosas, traducidas a más de 43 idiomas, así que les va a encantar hoy todos los secretos de este premio Nobel, que de hecho tuvo una hija ilegítima, además tuvo una enorme discusión con otro premio Nobel y les voy a contar qué chismes hay en torno a eso. También les voy a dar algunos datos biográficos interesantes sobre la vida de Gabriel García Márquez, porque sin duda algo que me encanta de la vida de este escritor es que nunca la tuvo fácil y además empezó en el área del periodismo y por eso pues me siento muy empática con su historia, porque yo también soy periodista, ¿no? Y para ser periodista realmente hay que tener la vena literaria, así que pues no pierdo la esperanza de que en algún momento pueda publicar mis propios libros y tal vez no sea un Nobel, pero espero tener algún éxito. Bueno, antes de comenzar les recuerdo que si deseas el apoyo de una tutora personalizada que te ayude a terminar un curso de elaboración de ensayo, de análisis crítico, que te ayude también a afinar una tesis de investigación, tengo diferentes niveles de membresía. De hecho, te voy a mostrar que tengo 4 niveles de membresía por si desean recibir clases conmigo. Si solamente quieren apoyar este canal, se pueden unir por $2.49 al mes, pero si desean asesorías en trabajos escolares, hay diferentes niveles. La más común es la Zafiro, desde $99.99 al mes. Esto incluye clases completamente personalizadas vía Meet y una personalización muy dedicada al tipo de tarea que están realizando. Este tipo de tutoría que ofrezco se paga a través de YouTube. Al lado del botón suscribirme hay un botoncito que dice unirme, le pinchan ahí en unirme, seleccionan el nivel que les interesa y hacen el pago. Después me envían un correo electrónico para que nos pongamos de acuerdo con los horarios, porque recuerden que yo vivo en Nicaragua, así que si tenemos diferencia horaria nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué tipo de tutorías brindo? Bueno, apoyo en el análisis de ensayos, análisis crítico de cualquier obra literaria en español o en inglés, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas y apoyo en la elaboración de tesis. Hay niveles de 99.99, de 34.99, de 249.99 y 399.99. Bueno, también le mando besitos y abrazos a las personas que donan todos los meses a este canal. Le mando besitos a Janet, al Planeta de Abraham Plantas y Más, a Rodolfo Martínez, a Noé Capelo, a Miguel Salazar, a Hipólito Mena, a Orlando Renner, a Unida Rojas, a Arelis Pichardo y a Verónica. Muchas gracias a todos ustedes que siempre siguen el contenido de este canal. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor y compartan el link de mis videos en todas sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok si pueden. Y nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores, un sueño que tengo, así que cuando lleguemos a ese momento vamos a tener una transmisión completamente en vivo para que conversemos un poquito y para contestar cualquier duda o consulta que tengan sobre este proyecto educativo. Bueno, y recuerden que a la hora de elaborar un ensayo autobiográfico, o biográfico mejor dicho, es importante tener en cuenta algunos aspectos. Todo ensayo tiene introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencias. Eso no va a cambiar en los ensayos biográficos, pero sí va a ser importante que ustedes recuperen citas directas e indirectas y que además incluyen algunos años o aspectos claves, importantes, curiosos, interesantes sobre la vida de estos escritores. También, como siempre, hago la aclaración. En este canal contamos chismes de escritores. De hecho, estoy pensando crear una lista de reproducción que se llame así, chismes de escritores. Pero recuerden, como siempre, que cuando recuperamos información sobre un escritor, lo hacemos con cariño, con amor, con respeto. Y precisamente por el amor que le tengo a estos escritores, trato de humanizarlos, de forma tal que conocer un poco la historia de Gabriel García Márquez los inste a leer sus maravillosas novelas. Créanme que es un escritor fácil, rápido de leer. Recuerdo
La primera vez que leí Cien años de soledad, porque la he leído 2 veces, mi papá me aconsejó que elaborar un árbol genealógico, porque me dijo, se te va a hacer difícil seguirle la pista a Gabriel García Márquez. Y sí, fue un poco difícil, de hecho hice el árbol genealógico y uno de los videos de mi canal es acerca de eso. Pero bueno, solo decirles que si sacamos los trapitos sucios es precisamente porque lo que yo quiero es humanizar a los escritores, ¿no? Hay quien dice que la literatura es aburrida y yo creo que piensan eso porque no se meten en los puntos más recónditos de la vida de las personas que hacen literatura, que evidentemente son los escritores. Entonces, vean ustedes mi título, Gabo, el Nobel que ocultó a una hija, que fue amigo personal de Fidel Castro y que recibió un puñetazo de Vargas Llosa. Esos son aspectos interesantes que probablemente ustedes no sabían. Déjame saber en la casilla de los comentarios si sabías cualquiera de estos secretos, si sabías que además de los 2 hijos legítimos que tuvo con su esposa Mercedes Barcha, si ustedes sabían que él tuvo otra hija que nunca reconoció, aunque sí apoyó siempre económicamente, fue amigo personal de Fidel Castro y además tuvo una riña enorme con Vargas Llosa que llegó a los golpes. Y bueno, hay un montón de teorías al respecto que vamos a contar a lo largo de este tutorial. Entonces, vean que en la introducción vamos a dar algunos aspectos importantes de la vida de Gabriel García Márquez. Recuerden siempre aplicar sangría de primera línea, el 1.5 y alinear todo el documento, no justificarlo, solo alinear. Entonces, vean la introducción donde vamos a intentar capturar la esencia del escritor. Gabriel García Márquez es uno de los escritores latinoamericanos más importantes del mundo, muy conocido por crear el género del realismo mágico, ¿no? Que ustedes saben que es un género que se caracteriza por contar de una manera muy sencilla y sin asombrarse, contar eventos mágicos o muy sorprendentes. Trabajó como periodista durante sus primeros años de juventud hasta que decidió lanzarse de lleno al mundo de la literatura. Lo hizo sin duda con un éxito arrollador, aun cuando al principio de su carrera, y esto me pareció súper increíble, lo consideraron un escritor mediocre después de la creación de su primer novela, llamada La hojarasca. Fue amigo íntimo de Fidel Castro, tuvo una hija ilegítima a la que nunca reconoció y se ganó un puñetazo de otro famoso escritor Nobel. Ya les voy contando de Vargas Llosa. Fue tachado de comunista en diversas ocasiones, de financiar a la guerrilla de las FARC en Colombia, para que ustedes vean que también, además de tener esa faceta literaria, él tuvo una faceta política muy importante. Y bueno, pues yo tengo mi opinión al respecto. Creo que no quiero decir que eso fue un error, pues nada, él comulgaba con ideas comunistas y socialistas y destinó mucho dinero para eso, pero también recuerden que Gabriel García Márquez creó numerosas fundaciones, la Fundación Gabo, para apoyar a periodistas en sus proyectos educativos. Entonces, bueno, también de luz y de sombra, ¿no? Y también fue acusado de dar dinero a grupos socialistas para financiar supuestamente actos de terrorismo. Gabo fue un hombre de luces y de sombras, como todos, y esta es su historia. ¿Ven? Entonces, en la introducción hemos recuperado esos aspectos relevantes de la vida de Gabriel García Márquez y ahora vamos a empezar con su vida. Porque si hay algo muy importante de la vida de Gabriel García Márquez que me gusta mucho, parecido a lo que ocurrió con Charles Dickens, o por ejemplo parecido ahora Virginia Woolf no, porque sí nació con dinero, pero se parece mucho a la vida de Charles Dickens porque nació con muy poco, nació sin nada. De hecho, sus padres lo abandonaron y él fue criado por sus abuelos, así que fue un hombre que alcanzó la fama con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, sin duda con talento, pero sobre todo con disciplina, porque el mismo Gabriel García Márquez lo decía: un escritor sin disciplina no es nadie, no es nada. Entonces estoy muy de acuerdo con eso. Y por eso me gusta traer en el canal este tipo de escritores, para que ustedes vean que no todos nacieron en un ambiente rico, con una gran herencia, como en el caso de Gustave Flaubert o en el caso de M. Foster, que vamos a tener la vida en el canal, sino que muchos, como Gabriel García Márquez, nacieron con -1 y lo lograron. Los padres de Gabriel García Márquez fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago. Su padre había llegado a Aracataca como telegrafista y se presentó ante el párroco del pueblo, el cual lo invitó a ver el coro de la iglesia. En el coro de la iglesia él conoció a Luisa Santiago, la guapa y mimada hija del coronel Nicolás Márquez. Y dato bien curioso, fue precisamente el abuelo de Gabriel García Márquez que inspiró su obra El coronel no tiene quien la escriba.
que en mi opinión no es de mis favoritas, pero que el mismo Gabriel García Márquez dijo que para él siempre había sido una obra muy incomprendida y que fue su obra maestra. El abuelo de García Márquez se opuso totalmente a la relación entre los padres y mandó a su hija fuera de Aracataca, porque lo que pasaba era que Gabriel, el hijo, o sea, el padre de García Márquez, era un aventurero, un hombre sin fortuna, además un mujeriego, y ya tenía varios hijos. Entonces, evidentemente, al abuelo de Gabriel García Márquez no le pareció para nada esta relación. La familia trató de impedir que los jóvenes estuvieran juntos, pero al final ellos se terminan escapando. Y entonces la mamá de Gabriel García Márquez queda embarazada y ya con la hija embarazada ya la familia pues no pudo seguirse oponiendo a este matrimonio. De hecho, bueno, cuando mandan a la hija fuera de Aracataca, el papá del futuro escritor la busca, la encuentra y la embaraza con el objetivo precisamente de que la familia ya no se siga oponiendo. El Premio Nobel de Literatura nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Su madre, Luisa Santiago, decidió volver a la casa de sus padres para dar a luz allí a Gabo. Pero poco después del parto dejó a Gabito al cuidado de sus abuelos y volvió con su marido, quien trabajaba en ese momento en Riohacha como telegrafista. Y esto va a ser algo que va a marcar mucho la infancia de Gabriel García Márquez y lo va a hacer crecer con un cierto sentimiento de abandono y de rechazo hacia sus padres. La ausencia de su madre durante toda su infancia fue algo que le tomó años superar, él mismo lo diría en varias entrevistas, y la relación con su padre siempre fue muy mala porque su padre era un hombre muy severo, muy estricto, y esa estricta disciplina chocaba mucho con los primeros años de vida que había tenido Gabriel García Márquez, criado por sus abuelos, mimado. En la casa de su abuelo él podía hacer lo que quisiera. Entonces, cuando él se va a vivir con sus padres, él choca inmediatamente con la férrea disciplina de su padre. De hecho, dato muy curioso, en 60 años, Gabriel García Márquez apenas habló 2 o 3 veces con su padre. Sin embargo, cuando él estuvo próximo a morir, lo buscó. Y en contra de la costumbre de Gabriel García Márquez, que nunca iba al entierro de personas que en algún momento le hubieran hecho daño, él decidió ir al entierro de su padre. Y esto fue algo muy simbólico para él y que yo creo que le permitió saldar de una manera positiva esa difícil relación. Sin embargo, a diferencia de la relación con sus padres, la relación con sus abuelos maternos fue excelente. Y de allí nacerían las mágicas historias que vemos en 100 años de soledad, ya que la abuela de Gabo era una mujer muy supersticiosa y le contaba cuentos y leyendas populares que llenaron la infancia de Gabo de un sentido místico muy parecido de lo que pasó con la historia de Isabel Allende, otra gran escritora. La vamos a tener también muy pronto en el canal y ustedes van a ver que igual en la vida de Isabel Allende su abuelo va a tener un rol importantísimo porque va a ser su abuelo el que le va a contar esas historias de aparecidos, de fantasmas, que luego va a volcar en sus obras. Y esto pasó exactamente con Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces la abuelita siempre le hacía cuentos populares, le contaba que en la casa había aparecidos, había espíritus, le contaba que tenía en su familia mucho miedo a que hubiera alguna situación incestuosa. Entonces todos estos cuentos marcaron la infancia de Gabriel García Márquez y fue muy importante porque cuando él decide lanzarse a escribir, va a tomar todas estas historias y va a replicarlas en sus obras, ¿no? Bueno, además de esto, Gabriel, siendo muy pequeño, era el favorito de su abuelo, quien en realidad se sabe que había matado a una persona por un lío de faldas, pero como esto había pasado en un pueblito muy pequeño, él nunca había ido a prisión. Su abuelo fue su figura paterna durante muchísimos años y su muerte fue un golpe súper doloroso para Gabriel García Márquez y él mismo contaría que al morir su abuelo esto lo obligó a transitar de manera muy acelerada de la niñez a la adolescencia de un solo golpe y que le hizo por primera vez tener conciencia de lo que significaba la muerte. Fue algo muy doloroso para él. Entonces, después de la muerte del abuelito, los padres van a buscar a Gabriel García Márquez y se lo llevan a vivir con ellos.
Según plantea Sánchez, resulta difícil entender que Luisa, la mamá de Gabo, dejase a su primer hijo con los abuelos y no se preocupara por él durante muchísimos años hasta que su abuelo muere. La realidad es que ella antepuso su esposo a su primogénito y esto le causó a Gabo un profundo sentimiento de pérdida, de traición, de abandono y de inferioridad que le costó mucho trabajo superar. Por otro lado, el padre de Gabo tenía una visión muy machista de la sexualidad y de hecho, y esto lo va a contar Gabriel García Márquez en unas vacaciones escolares, el niño de 14 años recibió un mensaje de su padre quien le pedía que se encontrara con él en una determinada dirección. El niño fue sin saber que estaba caminando hacia un bordel y allí se encontró con una mujer que lo agarró. Recordemos que Gabriel tenía apenas 14 años, era un preadolescente, lo agarró, lo llevó a un cuarto, le quitó la ropa y abusó de él a petición de su padre. Esta era una manera en que la gente del Caribe en esa época transitaba de la niñez a la adolescencia. Y bueno, pues obviamente hoy lo veríamos como algo terrible, horroroso, pero en esa época era algo bastante común, sobre todo en estos pueblos bastante alejados de Colombia. Recuerden que ellos vivían en Aracataca, entonces era un pueblo muy tradicional, muy machista. Pero esto traumatizó a Gabriel García Márquez durante mucho tiempo y lo recordaba con odio. De hecho, aunque en algunas entrevistas dijo que había sido maravilloso, una experiencia única, la verdad es que lo traumatizó enormemente esta experiencia. Y bueno, me pongo en su lugar, por supuesto, ¿no? De haber sido horrorosa. Y esto también terminó de causar un quiebre con su padre, ¿no? Por eso ellos dejaron de hablarse y todo. En 1914, Gabito interrumpió sus estudios porque sufrió un trastorno emocional. Su padre, que siempre trató de colgarse de la fama de Gabriel García Márquez, de sacarle dinero, ¿no? un tipo realmente no muy agradable y un verdadero oportunista, dijo en una entrevista que le pagaron que a él se le presentó una especie de esquizofrenia con unas rabietas tremendas y le lanzó un tintero a un jesuita, ¿no? Bueno, eso nunca se comprobó. Más tarde su hermanastro consideró que lo que necesitaba Gabriel eran muchachas bonitas y fue así como poco a poco el buen Gabito, ese niño criado con sus abuelos, lleno de amor, de cariño, se fue descarrilando y a los 18 años ya bebía sin freno y desapareció durante 10 días en un prostíbulo con María Alejandrina Cervantes. Es decir, que él comenzó a los 18 años a tener una vida súper desordenada, a lo mejor por esa mala relación que tenía tanto con su papá como con su mamá, a la cual nunca le perdonó que lo hubiera abandonado durante muchos años en la casa de sus abuelos. Y él comenzó a beber, a beber, a beber y a lanzarse a los vicios, estaba con muchas prostitutas, ¿no? Tenía una vida sexual muy desordenada. Siendo aún muy joven, Gabo decidió estudiar Derecho, pero muy pronto comenzó a descuidar sus deberes pensando que le gustaría ser escritor. Y esto fue importante porque él decide ir a estudiar Derecho y toda la familia tenía grandes expectativas en que Gabriel García Márquez terminara la carrera y lograra luego sacar al resto de los hermanos de ese pueblito, cosa que sabemos que no era su responsabilidad. Más bien eso habría sido responsabilidad de los padres, pero también nos da una idea del gran peso que tenía Gabriel García Márquez en ese momento. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta que el derecho no le gustaba, lo aburría y que de verdad lo que él quería era ser escritor y comenzó a organizar partidos de fútbol en los pasillos de la universidad, a ir a fiestas y la gente decía que tenía talento pero que era un caso perdido debido a esa vida desgraciada y esa fiesta permanente. Vivió casi un año en un burdel en esa época, abandona la universidad, no le dice a los padres porque obviamente lo van a regañar, le van a decir cómo es posible, que traiciones los planes que nosotros tenemos. Entonces se fue a vivir a un burdel donde le alquilaron un cuartucho de 3 metros cuadrados, era como un huevito, una cosa súper pequeñita, y allí una prostituta le planchaba los pantalones y las camisas, otras le prestaban su jabón, o compartían con él el desayuno. Y esto era porque Gabriel García Márquez era muy divertido, era muy alegre. Recordemos que él era caribeño y esa región del Caribe colombiano es una región de mucha alegría, de mucha fiesta. Entonces a las prostitutas les gustaba que Gabriel García Márquez estuviera con ella porque les contaba historia, porque también las protegía por si algún cliente trataba de agredirlas, además las ayudaba a escribir cartas de amor, entonces por eso
les encantó que él estuviera ese tiempo con ellas. Y Gabo en esta época oyó muchas conversaciones del otro lado del tabique de la habitación y las aprovecharía para sus novelas posteriores. O sea que también el haber vivido en un prostíbulo lo hizo receptáculo de muchísimas historias que luego él llevaría a sus novelas. En 1952, Gabo escribió su primer novela que tituló La hojarasca, pero que fue en realidad un desastre total. La mandó a la casa editorial Losada y la respuesta que le dieron fue emocionalmente demoledora y le va a doler muchísimo. El presidente del comité, el señor Guillermo de la Torre, que era un famoso crítico español, le envió una carta, o sea, no solamente le dijeron que no le iban a publicar la novela, sino que este hombre se tomó el atrevimiento, diría yo, de enviarle una carta sugiriéndole que se buscase otra profesión porque no tenía talento como escritor. Y esto obviamente le dolió muchísimo. Cuando veo su historia digo, bueno, a todos nos ha pasado eso, porque yo les conté en un en vivo que me pasó algo parecido. Entonces, él se deprimió mucho, dejó de escribir muchos años, pero un día se dio cuenta que eso era simplemente una opinión y afortunadamente va a retomar la escritura 2 años después de este evento que emocionalmente lo traumatizó mucho. Gabriel García Márquez sabía que si se quedaba viviendo con sus padres y sus 10 hermanos, nunca iba a salir de la pobreza. Fue por eso que decidió moverse definitivamente a Bogotá y luego se va a mover a Barranquilla. Él se había llevado de su casa 2 cuentos que había escrito y decidió enviarlos a un periódico importante que se llamaba El Espectador. Le envió los cuentos al dueño del periódico y él quedó fascinado e inmediatamente lo contrató como su reportero estrella. El trabajo le encantó porque debido a que él era medio bohemio, le permitía tener esa vida, un poco de fiesta que le gustaba y conocer también historias sórdidas e interesantes. Se volvió un gran observador de la realidad y por esa época escribió su famosa crónica Relatos de un náufrago, que es un libro pequeñito, súper interesante, basado en la realidad. Muy pronto se volvió el reportero estrella del periódico y siempre iba vestido de ropa de colores y sintiéndose orgulloso de su herencia caribeña. Es decir, que Gabo se vestía de rojo, de verde, de amarillo, ¿no? Con esas típicas camisetas que tenían palmeras, ¿no? Que tenían bananas. Y entonces me pareció un dato bien curioso porque Gabriel García Márquez, aunque se fue refinando a lo largo del tiempo, siempre se sintió muy, muy orgullosa de su herencia caribeña, ¿no? Además, lo decía todo el mundo, que aunque Gabriel García Márquez, y lo pueden ver en sus fotos, no era un hombre extraordinariamente guapo, sí era un hombre muy interesante y muy irresistible, porque tenía un gran talento para contar historias y crear imágenes visuales, auditivas y sonoras que hacían irresistible al escritor a las mujeres. No había mujer, ¿no?, que le dijera que no, ya que todo lo volvía mágico, ¿no? De hecho, una de las amantes que él tuvo, que se llamó Concha Quintana, que le decían la Tacha, dijo en una entrevista que salió en un documental de Netflix que una de las cosas que más le gustaba de García Márquez era su manera de hablar de manera mágica. Dice que de pronto él podía estar describiendo un atardecer y le decía, ¿ves la belleza de ese atardecer? Te lo regalo, ¿no? Que era un hombre como con ese toque mágico, y ya me imagino, pues, o sea, aunque no era tal vez el hombre más guapo del mundo, que tampoco era feo, diría que era un muchacho normal, pero sí, obviamente, lo que marcaba la diferencia era ese talento de seducir con las palabras, ¿no? En 1956 conoció en París a Concha Quintana, les decía que rebautizarían como Tacha con cariño. Ella había sido novia del poeta Blas de Otero y la simpatía, lo divertido que era Gabriel García Márquez la cautivó. Así que ellos comenzaron a vivir en pareja durante 9 meses. Pero Gabo por ese entonces tenía serios problemas de dinero, a lo que lo va a acompañar a lo largo de aproximadamente 10 años de su vida. Siempre va a tener problemas de dinero porque pues los periodistas no ganaban tan bien y como él quería ser escritor, dedicaba mucho tiempo a escribir y bueno, le tomó más de 20 años llegar a la fama, allá a la cima. Por eso les digo que este tema de escribir debe ser algo asumido con disciplina y con paciencia. O sea, ellos se van a vivir juntos y pues él no ganaba
casi nada, y después, para más mala suerte, la revista en la que trabajaba como corresponsal cerró. Entonces, él dejó una novela que había comenzado, La mala hora, y comenzó la redacción de otra novela que tituló El coronel no tiene quien le escriba. Novela inspirada en la vida de su propio abuelo y que para él sí ofrecería su obra de arte, aunque obviamente sabemos que según los críticos, 100 años de soledad es su mejor novela. Las deudas eran cada vez más abultadas. Al cabo de unas semanas, Tacha y él ni siquiera tenían para comer. Gabo recogía botellas y periódicos por los que le daban unos céntimos en los comercios del barrio y llegó a rebuscar entre la basura. O sea, realmente estaban en la más absoluta pobreza e iban totalmente a la deriva. Además, ella quedó embarazada, pero a los 4 meses tuvo una hemorragia y perdió al bebé. Y ella dijo en ese documental que supo que este hecho fue como el fin de la relación, ¿no? Porque después del aborto los dos supieron que todo había terminado entre ellos, que eran personas diferentes, que tenían expectativas diferentes. Tacha además decía pues que vivir con una persona en esa situación absoluta de pobreza, bueno, obviamente era lo que no le gustaba, así que al final se separaron y Tacha y Gabo se despidieron en la estación de Austerlitz, pero sí quedaron como buenos amigos. Y cuando Gabriel García Márquez ganó el Nobel, una de las personas que estuvo en la celebración fue precisamente Tacha, que después se volvió muy amiga de Mercedes, la esposa de Gabriel García Márquez. Gabo conoció a la que sería la pareja de toda su vida cuando él tenía 14 años y ella 9. Se llamaba Mercedes y era la hija del farmacéutico del pueblo. Él mismo confiesa en su obra crónica Una muerte anunciada que le propuso matrimonio a Mercedes Barcha cuando apenas había terminado la escuela primaria. O sea que él siempre supo que esa iba a ser su esposa, que esa iba a ser la mujer de su vida. Se casaron 14 años después y sin duda ella fue su gran amor y su mejor compañera. También fue la madre de 2 de sus hijos, pero no de los únicos, porque una de las cosas que han salido a la luz en los últimos años es que realmente Gabriel García Márquez tuvo una relación extramarital y tuvo otra hija, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mercedes siempre fue la mujer más importante en la vida de Gabriel García Márquez, ya que le trajo la estabilidad emocional que tanto él necesitaba. De hecho, sus amigos se sorprendieron mucho que después del matrimonio con Mercedes, Gabriel García se volvió una persona formal, responsable, trabajador. O sea, de verdad él trató de darle a su familia todo lo necesario para tener una vida estable, ¿no? A diferencia del futuro Nobel, ella era pues realmente una mujer elegante, refinada, inteligente, ordenada. Y esto ayudó mucho a Gabriel García Márquez porque le dio la confianza de que pasara lo que pasara, ella nunca lo dejaría. Además, Mercedes siempre supo, y lo va a decir en sus entrevistas, que Gabriel García Márquez iba a triunfar en el mundo de la literatura. Indudablemente Mercedes fue el gran amor de su vida, pero la realidad es que él también tuvo otra relación fuera de su matrimonio, una relación muy importante con Susana Cato. Y lo vamos a ver más adelante, que durante mucho tiempo él trató de ocultar, porque con ella tuvo una hija a la cual él no le va a dar su apellido, pero que una hija también a la cual le dio siempre dinero, apoyo, aunque pues nunca le dio su apellido. Por ese tiempo, Gabo estaba un poquito decepcionado de la literatura porque había tratado de publicar El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca, y nadie había apostado por él. Para que ustedes vean que todos tenemos esperanza, porque si a Gabriel García Márquez le dijeron que era un mal escritor, imagínense, nosotros todavía tenemos esperanza. Y él en ese tiempo tenía una novela media que se llamaba El otoño del patriarca. Sin embargo, no la lograba terminar. Ustedes saben que a veces eso pasa cuando uno está escribiendo una novela, no la logra terminar, no le vienen las ideas. Entonces, las facturas en ese tiempo lo agobiaban, así que tuvo que irse a trabajar a una empresa de publicidad porque ya él había tenido un hijo con su esposa. Entonces, obviamente, había una familia a la que mantener, había un esposo, un hijo de por medio. Y pues fue algo que él no disfrutó especialmente, trabajar en la publicidad, lo hizo por necesidad económica, pero sí, este trabajo le dio los fundamentos básicos para la autopromoción de sus futuras novelas, para que ustedes vean que todo lo que uno aprende, uno no sabe cuándo lo va a utilizar. Eso va a ser clave para que cuando él lance su libro 100 años de soledad, cuando le llega ese ansiado momento en que una editorial decide darle el espaldarazo, él va a encargarse de la autopromoción del libro y se va a encargar también de invitar a sus amigos
y pues se va a encargar de hacerle toda la publicidad y la campaña de marketing a 100 años de soledad, que sin duda no vamos a negar que no era una gran novela, pero que también siento que si él no le hubiera hecho esa promoción, pues le hubiera tomado un poco más de tiempo que le llegara ese éxito abrumador, ¿no? Porque él mismo lo va a decir que el éxito de 100 años de soledad a él lo agarró como de pronto, ¿no? Porque eso de no tener un peso, o sea, de tener que pedirle dinero a los amigos para poder seguir escribiendo, a ser súper, súper, súper rico, y fue una fama que lo agarró un poco desprevenido, ¿no? Otra cosa importante es que Gabriel García Márquez, aunque ustedes no lo crean, no siempre fue muy modesto y siempre alardeó de nunca asistir al lanzamiento de sus libros, pero la verdad es que pues no era así. Él se hacía muchas giras de promoción, firmaba autógrafos, o sea que él sabía que el marketing y la publicidad eran importantes. De hecho, con cada nuevo libro, el despliegue publicitario creció cada vez más. Y en esta época fue que él conoció a Susana Cato, quien había nacido en 1960 en la Ciudad de México y que escribió junto con Gabriel y Eliseo Alberto Diego el guión de la película Con el amor no se juega y el guión del cortometraje El espejo de dos lunas. Ambos tuvieron un romance del que nació una hija ilegítima a la que llamaron Indira. García Márquez no la reconoció porque estaba obviamente casado con Mercedes y además esta fue una relación clandestina, pero sí le envió dinero durante toda su vida a la niña. De hecho, El País le hizo una entrevista y ella siempre dijo que no quería el apellido de su padre. Obviamente tal vez pues el ser una hija clandestina no ha de ser agradable, pero sí dijo que Gabriel García Márquez se encargó de pagarle su estudio, de mandarle siempre dinero, o sea que ella nunca tuvo necesidades económicas. La llamaron así, o sea, Indira, en honor a la primera ministra india asesinada en 1984, Indira Gandhi, a la que el autor de 100 años de soledad había conocido en 1983 en New Delhi. Y la paternidad de esta hija siempre fue probablemente el secreto mejor guardado de Gabriel García Márquez. Solo sus amigos más cercanos sabían que esa niña existía porque él se lo ocultaba a Mercedes, obviamente, que era pues su esposa. Y se cree que ella nunca se dio cuenta, o sea que esto fue un secreto muy, muy, muy buen guardado. Incluso luego que Gabriel García Márquez murió, la persona que conocía de la existencia de esta hija esperó que Mercedes muriera para contarlo, un poco como una manera de respeto a la esposa de Gabriel García Márquez. En 1965, García Márquez se hartó de la vida acomodada que tenía haciendo guiones de cine, aunque debemos de decir que tenía mucho éxito, vivía muy bien, su familia vivía bien, ya tenían otro hijo. Pero un día él hizo un viaje a Acapulco con Mercedes porque él se había desplazado a vivir a México debido a que en Colombia había mucha peligrosidad, eran los tiempos de Pablo Escobar, los extraditables, recuerden esa obra importante también de García Márquez, Noticia de un secuestro. Entonces él decide irse a vivir a México y se van a un paseo por Acapulco y en ese paseo él le dice a Mercedes, estoy harto, llevaba ya 20 años trabajando como periodista, 10 años trabajando en la empresa de la publicidad y le dijo, me quiero lanzar a escribir, quisiera saber si tú me apoyarías porque eso va a significar que tengamos dificultades económicas durante un tiempo. Y ella le dijo, pues si eso es lo que tú quieres hacer, yo te voy a apoyar. Y esto también es importante decirlo, que la esposa de Gabriel García Márquez fue muy importante para el éxito de García Márquez, porque durante ese tiempo que él se dedicó a escribir 8 horas de lunes a viernes, nuevamente hablando del tema de la disciplina, ella se hizo cargo de la economía familiar por un periodo de aproximadamente un año. Entonces, él siempre le agradeció mucho a Mercedes porque dijo que si Mercedes no hubiera asumido la responsabilidad económica de la familia durante ese año, él nunca hubiera creado 100 años de soledad porque obviamente él necesitaba ganar dinero para los niños y que ella asumió esa responsabilidad de manera muy estoica, ¿no? Por eso cuando él gana el Premio Nobel de Literatura, él le dedica el Premio Nobel de Literatura a Mercedes y dice que pues lo que ha logrado ha sido en parte por ella. Ella misma contó que en una ocasión, en ese año súper complicado, en que casi no tenían dinero, la llamó el dueño del departamento donde ellos estaban viviendo y le dijo que tenía 3 meses de renta atrasada y que si no le pagaban los iba a echar.
del lugar. Y entonces ella, con una manera muy digna, porque era una mujer además eso, ¿no? Con un carácter muy fuerte, le respondió, y le deberemos 7 meses más. El hombre se quedó atónito por el comentario y le replicó, bueno, doña Mercedes, si usted me da la palabra de que en ese tiempo me paga, yo los espero. De hecho, le tomó un poco más de ese tiempo, le tomó aproximadamente 12 meses terminar de pagar el apartamento cuando ya se da el éxito de 100 años de soledad. Además, el poquito dinero que ellos habían ahorrado, pues se fue gastando, comenzaron a empeñarlo todo en ese año dificilísimo en que él estaba decidido a triunfar, en que él dijo, yo quiero triunfar como escritor, sé que para eso este va a ser un año difícil, yo voy a tener que dedicarme a escribir de lunes a viernes, voy a tener que renunciar a mi trabajo, vamos a tener dificultades económicas, pero yo te prometo, Mercedes, que voy a triunfar. Entonces, en ese tiempo, ellos tienen que, para que ustedes se den una idea de lo duro que fue, tienen que empeñar el televisor, la nevera, la radio y finalmente tienen, miren esto, qué curioso, que empeñar la licuadora con la que trituraban la comida de su hijo Gonzalo para poder pagar el envío del primer manuscrito de 100 años de soledad. O sea que de verdad fue una situación económica muy, muy complicada. Gao, por supuesto, se sentía inseguro al inicio del libro porque él decía, ¿y si no triunfo? ¿Y si a la editorial no le gusta el libro? Pero al libro le fue tremendamente bien. Los editores supieron de inmediato que había nacido un nuevo escritor, así que el tiraje, para que ustedes sepan, fue superior al normal. En ese tiempo los tirajes eran de 5.000 libros. Mucha gente no lo sabe, pero el primer tiraje de 100 años de soledad fue de 15.000 libros. O sea, así de seguro se sentía la editorial de que el libro se iba a vender como pan caliente, como efectivamente fue. De hecho, uno de los grandes admiradores de Gabriel García Márquez, que era gran admirador de 100 años de soledad, fue el presidente Bill Clinton. Yo no lo sabía, pero buscando información para este en vivo lo descubrí. Él incluso dio una entrevista y dijo que le había fascinado el libro. Y por eso lo invitó a cenar a la Casa Blanca, para que ustedes vean qué lejos llegó este niño nacido en un pueblito de Aracataca. Entonces, bueno, zafan 100 años de soledad con un éxito arrollador, se acaban los 15.000 ejemplares, entonces deciden lanzar otro tiraje de 30.000 ejemplares, luego de 100.000 ejemplares, una cosa extraordinaria. Y este libro fue muy importante porque le abrió las puertas de la fama y de pronto se vio a sí mismo recibiendo mucho dinero y siendo capaz de vivir de la renta de sus libros. Algo que yo creo que siempre supo de una u otra forma García Márquez que iba a vivir de la literatura, pero no sé si él dimensionó que él prácticamente iba a ser el padre de una nueva forma de hacer novela en Latinoamérica, ¿no? Y además, pues, obviamente, nunca más tendría estrecheces económicas. Nunca más, nunca más. Si hay algo que le trajo los libros fue fama y mucha riqueza. Fue así que en 1967 toda la familia se trasladó a vivir a España y Gabo se convirtió en el fenómeno más exótico del boom latinoamericano. Su encanto radicaba en que parecía ser un tipo normal, nada pretencioso, aunque en realidad ya no era el reportero tímido llegado de un pequeño pueblito de Colombia. O sea que ya él se creía que sí, él era buen escritor y se lo creía. Por esa época, Carmen Balcells se convirtió en su agente literaria y en una especie de madre para él. Y Gabo visitaba la oficina de esta señora mayor varias tardes por semana con el pretexto de dejar las últimas páginas de un nuevo libro, pero en realidad le encomendaba tareas confidenciales. Y esto lo hacía porque seguramente a Mercedes no le hubiera gustado saber que él se gastaba cantidades irrisorias, cantidades salvajes de dinero en asuntos políticos, en apoyar a partidos comunistas, socialistas, porque bueno, no sé, creo que para nadie es un secreto que Gabriel García Márquez era partidario del comunismo, lo cual yo no lo considero ni bueno ni malo, simplemente pues, además de su faceta como escritor, tuvo una faceta política que fue muy criticada, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, al final él tenía derecho a hacer con su dinero lo que quisiera, eso es lo otro, o sea, si tú ganas 20 millones de dólares, te quiere gastar 10 millones en financiar partidos socialistas o comunistas, pues bueno, es tu dinero, ¿no? Él le llamaba Superman y ellos tuvieron una relación muy importante
E incluso una vez Gabo contó en una entrevista que le preguntó, ¿me quieres, Carmen? Y ella le contestó, no puedo responderte, eres el 36.2% de todos mis ingresos. O sea, que le dice, tú eres el escritor que más vende en este momento. Y recordemos que Gabriel García Márquez se integra a un círculo que se conoce como el boom latinoamericano, donde había otro escritor súper importante llamado Mario Vargas Llosa. Y ya vamos a hablar de eso porque entre ellos se va a producir un quiebre y hay un montón de chismes al respecto. Por esta época comenzó su amistad con el dictador cubano Fidel Castro. Esto le trajo profundas críticas en el sector artístico y por supuesto en el literario. El escritor cubano Reinaldo Arenas dijo que Gabo, amparándose en la libertad del mundo occidental, hacía apología al totalitarismo que convierte a los intelectuales en gendarmes. O sea que no todo el mundo amó a Gabriel García Márquez. Creo que todo el mundo lo respetó en su faceta como escritor, pero hubo algunos movimientos políticos que en lo personal yo no considero que fueron los mejores. O sea, no me parece bien que un escritor haga campaña política de esa manera, pero bueno, igual como les digo, era su decisión, era su dinero. El mismo Vargas Llosa va a decir que él era el lacayo de Fidel y también un oportunista, que él trataba de sacar dinero de esas negociaciones. Eso sí yo no lo creo, pero sí era amigo personal de Fidel Castro y esta amistad con Fidel lo llevó a visitar Cuba en varias ocasiones, también trabajó en Cuba en varias ocasiones y también se sabe que esa cercanía que tuvo con el dictador cubano lo ayudó a interceder en varias ocasiones por la liberación de algunos presos políticos. Sin embargo, nunca sancionó ni criticó la isla por los abusos que se cometían en ella y por eso la gente decía que él tenía como un doble discurso, ¿no? Que se decía a sí mismo apoyar los derechos humanos, pero ¿cómo es posible que apoye los derechos humanos y también apoye a un dictador? Entonces, como les digo, pues fue un escritor de luces y de sombras. Déjenme saber en la casilla de los comentarios qué opinan de esta faceta política del Premio Nobel de Literatura. Además, pues García Márquez siempre decía que era partidario de la Revolución Cubana, y decía que esta isla exótica estaba escribiendo su propia historia. Además, admiraba también al Che Guevara. Por otro lado, y aquí viene uno de los mejores chismes de la vida de Gabriel García Márquez, el 12 de febrero de 1976 se produjo un evento muy mediático que rompería en dos el círculo literario de los escritores adscritos al boom latinoamericano. O sea, va a ocurrir algo que va a fraccionar el grupo en personas que apoyaban a Gabriel García Márquez y personas que apoyaban a Mario Vargas Llosa. Y aquí viene el chisme. Gabriel García Márquez era muy amigo del que también sería, pocos años después, Premio Nobel de Literatura, también Mario Vargas Llosa. Habían compartido juntos y eran muy cercanos. Y el día del altercado, como le llamaron los medios, Mario andaba en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes en México. Recordemos que la casa principal de Gabo estaba en México, aunque también tenía casas en Cuba, casas en España. Ya él era un escritor rico, ¿no? Entonces se encuentra por casualidad con Gabriel García Márquez y cuando Gabriel García Márquez sale a saludarlo, a abrazarlo y le dice, amigo, Mario Vargas Llosa le mete un puñetazo en la cara a Gabriel García Márquez tan fuerte, muchachos, que lo hace perder el conocimiento. Así de fuerte fue el golpe. Y las personas que estaban alrededor oyeron que Mario Vargas Llosa le gritó, esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. En esa época, Mario Vargas Llosa vivía una de sus crisis de pareja con su mujer de entonces, Patricia Llosa, que no sé si ustedes saben, era su prima. Y ella había encontrado en Gabo a un amigo y un confidente. Y tras una larga conversación con el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez le sugirió que contemplara el divorcio. El golpe fue tan potente que Gabriel García Márquez perdió completamente el conocimiento, aturdido, y cayó al piso. La escritora y amiga de ambos, Elena Poniatowska, al ver a Gabo en el suelo se asustó, pero quedó impresionada por el temple de Mercedes Barcha, de la esposa de Gabo que estaba allí, que le dijo, Elenita, hay que ser prácticos. Fue así que Mercedes se marchó por algo frío para quitarle la hinchazón a su esposo, cruzó al restaurante de enfrente, el Hamburger Hemmen, para aliviarle el ojo y la mejilla izquierda a causa del golpe. Pero en vez de hielo, como no encontró hielo, se presentó con una chuleta fresca y se lo aplicó en la cara. Luego se lo llevaron completamente desmayado en un Volkswagen. García Márquez iba inconsciente y nunca más los dos escritores se volvieron a dirigir la palabra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó?
¿Qué fue eso tan grave que fracturó esta amistad de años? Vamos a ver. A los 2 días, García Márquez apareció sonriente en una foto con un ojo súper morado. Poco después se supo que Vargas Llosa se había enamorado de una azafata sueca y abandonado a su mujer, Patricia Llosa, y a sus hijos, ¿verdad? Vamos a tener la vida también de este premio Nobel de Literatura de Mario Vargas Llosa y vamos a ahondar en esto. Gabo se convirtió en ese momento en el paño de lágrimas de Patricia y le recomendó que se separase. También hay malas lenguas que dice que Patricia, para vengarse de Vargas Llosa, tuvo una relación sentimental con Gabriel García Márquez. No sé, bueno, no quiero emitir una opinión al respecto porque además Patricia también era muy amiga de Mercedes. Entonces, no sé si esto realmente pasó. Pero sí se dice que Mario sintió celos de esa cercanía que tenía Gabo con Patricia, ¿no? Por su parte, ambos escritores nunca aclararon el tema, nunca lo volvieron a decir. De hecho, si alguien les preguntaba en una entrevista, ellos siempre decían, se encargarán los historiadores de descubrir la verdad. O sea, nunca dijeron el motivo del altercado. Pero les digo que me parece poco probable que Gabo tuviera una relación con Patricia, pues que era muy amiga de Mercedes, pero sí sabemos que algo grave pasó. Y la esposa de Gabo dijo, probablemente fue la única que se refirió al hecho, y dijo en una ocasión que Mario había tenido unos celos estúpidos y lamentó su proceder. Entonces, eso confirmaría un poco la teoría de que Mario Vargas Llosa sintió celo de la cercanía que tenía Gabriel García Márquez con Patricia. Y en cuanto a lo que dijo, esto por lo que le dijiste, aquí está arriba la expresión que dijeron, vamos, esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. Voy a aclarar esto ya de entrada, no es que Gabo le hubiera hecho nada, no es que la agredió, no es que la golpeó, nada de eso. Sino que yo creo que cuando él dijo esto se estaba refiriendo al consejo que le había dado en este momento. Y eso había molestado mucho a Mario Vargas Llosa, quien no quería divorciarse, ¿no? A pesar de esta relación extramarital que tenía. En esa época, Gabriel García Márquez publicó varios libros, entre ellos El otoño del patriarca, El amor en tiempos del cólera, una novela preciosa, El general en su laberinto, Noticia de un secuestro y Vivir para contarla. Y finalmente, en 1982, después de 30 años escribiendo, le llegó el Premio Nobel de Literatura. Y este fue el culmen de su popularidad. Yo creo que esto llenó de alegría a sus fanáticos, obviamente a su país en Colombia y también a todos los latinoamericanos, ¿no? Porque fue algo muy importante que un hombre de este lado del charco ganara el Premio Nobel de Literatura. Y aquí voy a contar una anécdota que me parece muy importante para ver esa transformación que había tenido Gabriel García Márquez durante sus años de éxito. Y eso está grabado. Si quieren, pueden buscarlo en Google, lo van a encontrar. Al salir de la ceremonia, una periodista le preguntó, ¿cree usted, García Márquez, que este es el día más importante de su vida? A lo que Gabo respondió sin miramientos ni pizca de humildad. Claro que no, el día más importante de mi vida fue mi nacimiento. Nada mal para un chico sin familia ni recursos, ¿no? Mercedes organizó una gran fiesta e hizo adornar el salón con flores amarillas. Había sido un camino arduo para un joven nacido en un pueblito de Aracataca. Un joven decidido a triunfar a como diera lugar. Sin embargo, en 1985, el activismo político de Gabriel García Márquez le trajo muchas críticas ante la opinión pública. Gabriel García Márquez participó en las conversaciones de paz en ese año, cuando el entonces presidente Belisario Betancur inició un proceso de negociación con la FARC, con el ELN y el movimiento M-19. También participó en las frustradas negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana con la FARC en 1999 y en las conversaciones que Álvaro Uribe mantuvo con el ELN en el periodo de 2002 a 2010. O sea que él tuvo también una intensa vida política y por esto lo criticaron mucho. Decían que la CIA tenía un expediente que aseguraba que él era terrorista y que financiaba la guerrilla y todo lo demás. Esto realmente nunca se pudo probar, pero sí él utilizó la fama para mediar. Eso sí es verdad. Después de ganar el Nobel de Literatura, Gabo comenzó a escribir cada vez menos y a involucrarse más en muchas causas políticas. Pero la vida le tenía preparado un golpe que lo haría volver a la escritura en sus últimos años. Esa amiga fiel que le había entregado el mundo, ¿no? Porque obviamente todos conocemos a Gabriel García Márquez
por su trabajo impresionante como novelista. Resulta que en los años 90, Gabriel García Márquez fue diagnosticado con un cáncer de pulmón, pero también comenzó a perder la memoria, ya estaba bastante mayor. Estaba muy preocupado, pero valientemente abordó la escritura del primer tomo de su autobiografía. Tenía en ese momento muchas lagunas en su memoria, pero trató de reconstruir su vida basándose en sus apuntes. Su último libro, Memorias de mis putas tristes, no tuvo muy buena acogida, ya que relataba la historia de un hombre en la tercera edad que se enamoraba de una menor de edad. El libro trajo el repudio de varios grupos feministas que consideraron que era una apología de la prostitución. Y en lo personal, a mí no me gustó el libro. No me parece que es su mejor libro. Está mucho mejor El amor en los tiempos del cólera. Está mucho mejor Noticia de un secuestro. 100 años de soledad, por supuesto, que es su obra culmen, la obra más importante que tiene. Este libro en lo particular no me gustó mucho. Este fue un libro inspirado en ese tiempo, si ustedes recuerdan, en el que él había vivido en un burdel de prostitutas cuando no tenía dinero. En lo personal no me gustó el libro, pero bueno, lo publicó y no le fue muy bien en venta. En el año 2000, el escritor confesó que se había sometido a un tratamiento de 3 meses contra un linfoma y que por tener miedo a su muerte inminente decidió entregarse de lleno a terminar los otros 2 tomos de su autobiografía y un libro de cuentos. Al respecto declaró en una entrevista que dio al País: reduje al mínimo las relaciones con mis amigos, desconecté el teléfono, cancelé los viajes y toda clase de compromisos pendientes y futuros. Y me encerré a escribir todos los días sin interrupción desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea que ya él se sentía próximo a morir y no quería morir sin terminar las obras que tenía pendientes. Sin embargo, bueno, lo va a lograr, pero todo este tren de trabajo feroz sin duda le pasó factura. Fue así que el 31 de marzo del 2014, Gabriel García Márquez fue ingresado en el Instituto Salvador Subirán con un cuadro de desnutrición, deshidratación, infección pulmonar e infección urinaria. El 8 de abril fue dado de alta con pronóstico estable tras recibir un tratamiento de antibióticos. Pero el 14 de abril, un diario mexicano dio a conocer que García Márquez luchaba nuevamente contra el cáncer, que ahora se le había expandido a los pulmones, a los ganglios y al hígado, o sea, ya le había hecho metástasis. Varios familiares lo visitaron durante ese tiempo de cuidados. La muerte del escritor se confirmó en México el 17 de abril del 2014 y murió en brazos de su esposa y de sus 2 hijos. Y ahora vamos a ver la conclusión de mi ensayo bibliográfico. Sin lugar a dudas, no hay un escritor que haya impactado tanto el mundo de la literatura latinoamericana como lo hizo Gabriel García Márquez. No solo creó una nueva forma de contar las historias con una visión mágica, en las cuales cosas más impresionantes se contaban con normalidad, sino que también creó una nueva forma de retratar la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos y puso a nuestra región en el mapa. Gabo creó un estilo único, totalmente inconfundible, que sigue deleitando a lectores a lo largo de todo el mundo. Fue un hombre con mentalidad comunista, gran admirador de Castro y mediador de las FARC. Tuvo un gran amor, la bella Mercedes, pero también un amor fugaz que le regaló a su única hija. Periodista infatigable, lector empedernido, entrevistador curioso, Gabo fue y siempre será el padre del realismo mágico. Bueno, y aquí como siempre les dejo mi lista de referencias por si ustedes quieren recuperar y leer cada uno de los documentos que utilicé para hacer la historia de nuestro gran premio Nobel, este fabuloso escritor Gabriel García Márquez. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de mis videos en todas tus redes sociales. Recuerda también que el link de todo mi contenido, los PDF que ocupo, te los dejo en el link de la descripción por si los quieres descargar, revisar. Déjame saber en la casilla de los comentarios si conocías cualquiera de estos secretos del Gran Premio Nobel de Literatura. ¿Sabías que tuvo una hija oculta? ¿Sabías que se peleó a puño con Mario Vargas Llosa? O Mario Vargas Llosa le dio un puñetazo, pero en realidad él no tuvo tiempo de devolverle el puñetazo. ¿Sabías que fue amigo personal de Fidel Castro, que estuvo involucrado con la FARC? ¿Sabías también que fue invitado a la casa del presidente Bill Clinton, a la Casa Blanca? Déjame saber en los comentarios también qué opinas de sus obras y también déjame saber cuál es tu favorito. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo.
Bye bye.